Hola, ¿cómo están? Bueno, primero quería agradecerles a todos por haber respondido la encuesta y haber recibido tantas posturas de cómo un profesional debería prepararse o qué debería tener para dar una noticia, enfrentar esto y las experiencias que me han contado. Y contarles un poco de qué se trata todo esto. Recibir una noticia diagnóstica es un impacto exacerbado para quien la padece y para su entorno familiar. Es como una bomba que cae y que a cada cual le llega su pedazo, y en función de esto la reacción de cada uno va a ser diferente, y esto va a tener que ver con la situación que esté pasando en ese momento, con la relación que tenga con la enfermedad o la discapacidad, con su historia personal, con su contexto, su entorno, su sistema de creencias, su crianza y demás aspectos. La pregunta iba relacionada a los profesionales de la salud, y una de las que primero quiero contestar es que nosotros como counselors no damos diagnósticos bajo ningún punto de vista, pero sí, por lo menos yo, asumo el compromiso de que nosotros debemos saber lo que es un diagnóstico, qué implica, las nuevas posturas que hay sobre la situación diagnóstica, los distintos paradigmas. Hay una puja entre el diagnóstico y no diagnóstico, esto de estereotipar a través de un diagnóstico, con lo cual es necesario nosotros acercarnos a la teoría, no solamente, sino también revisar nuestro sistema frente a la situación diagnóstica, ¿no? Y cómo nos pega de alguna manera, y cómo pensamos que podríamos acompañar y desarrollar aún más nuestra empatía para acompañar a nuestros consultantes que tengan un diagnóstico o un familiar, marido, hijo, en una situación diagnóstica, para que puedan pasar ese duelo y acompañar ese duelo de una manera de mayor seguridad y conocimiento, si nosotros nos acercamos a la temática. Respecto al diagnóstico en cuanto a los profesionales de la salud, en el área más médica, más específica, hay se hace bastante agua en este aspecto, porque, por supuesto, yo hablo generalidades, por supuesto que siempre en lo general hay particularidades y hay médicos muy comprometidos, por supuesto, pero, lo que mayor se ve e impacta en la familia es de la manera en que le dan la noticia. Por supuesto que para un médico el diagnóstico es algo que maneja con más ductilidad que la familia que lo recibe, ¿no? Por supuesto, porque está acostumbrado a manejar esas cuestiones, a recibir él mismo primero un diagnóstico, porque ya conoce, ya sabe, tiene herramientas, tiene manejo, conocimiento, tiene experiencia. Entonces, acá lo que yo planteo es la manera, ¿no?, que este médico le va a decir a su paciente este diagnóstico, de qué manera y de qué manera lo va a acompañar al recibirlo y en el después, ¿no? Desde lo psicológico, desde lo emocional. Entonces, yo me preguntaba si se deben preparar, o si hay una manera de prepararse para dar una mala noticia, porque realmente recibir una mala noticia no nos gusta a nadie, ni darla ni recibirlas tampoco, ¿no? Sobre todo, eso también va a depender del vínculo que tengamos con esa persona. Entonces, salvando y tomando en cuenta la distancia óptima que cualquier profesional de la salud, incluido nosotros, debemos tener con nuestro consultante o paciente, tenemos que entender que desarrollar nuestra empatía, es una condición sine qua non para trabajar en servicios de la salud. Ya la empatía para los profesionales no es una decisión o una opción, ¿no? Es algo que debemos tener como condición para trabajar con personas. Desde el modelo médico se trabaja más, desde lo que se llama la patologénesis,
que es el objeto de estudio es la enfermedad, ¿sí? El origen de la enfermedad, y no como la salutogénesis, que se basa en el origen de la salud, en lo que nos sana. Este médico sociólogo Aaron Antonovsky se basó o dio este término de la salutogénesis basándose en 3 principios, en 3 fuerzas, que lo llamó principios de coherencia o salutogénesis, que son 3. Y estos 3 tienen que ver con la comprensibilidad, la manejabilidad y el valor sentido, ¿no? Si lo llevamos al ámbito de la salud, un médico comprende la enfermedad, la conoce, ¿sí? Comprende lo que está pasando, y además, eso sería el principio de comprensibilidad, porque estudió ese objeto de estudio, tumor, fibrosis quística, síndrome de Down, un cáncer, ¿no? Comprende la estructura de esa enfermedad, la comprende, la conoce, y además maneja perfectamente, tiene los recursos, los apoyos para manejar, ¿no? Ese diagnóstico a través de un tratamiento. ¿Y qué pasa con el valor sentido, ¿no? Que es el otro de los principios, el tercer principio del que estamos hablando, el valor sentido. Y ahí es lo que habla Antonovsky, del valor sentido. Cuando una de estas 3 fuerzas no está en equilibrio, donde una no se desarrolla o se debilita, se pierde, ¿no? Este principio de coherencia, que lo que busca en la salud es tener una salud con mayores beneficios, digamos, estar más saludables en una manera equilibrada. Si el valor sentido de un médico es la enfermedad y no el paciente en su totalidad, digamos que ya el enfoque está medio ahí temblequeando, digamos, y me hago cargo de esto que digo, ¿no? Hay como una falencia, hay como una falta importante, porque las personas tienen una formación no solamente anatómica, por decirlo de alguna manera, física u orgánica, sino que hay una formación psíquica, ¿no? Y emocional, y eso forma en el ser humano. El ser humano está compuesto de todo eso. El ser humano no es un cáncer, tiene un cáncer, un ser humano, un tumor, una fibrosis quística, ¿no? La padece, la tiene, pero no es el todo, ¿no? Que esto también vamos a hablar más adelante sobre los nuevos paradigmas en discapacidad y enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, es importante que ese médico que trabaja con la enfermedad de su paciente entienda que debe empatizar con ese todo, con ese paciente en su totalidad, que es un sufriente de esa enfermedad, es un padeciente además de un paciente, como también lo es su familia, desde su lugar, desde el lugar que le toca, y que a veces, muchas veces, la familia se pone en pausa, ¿no? Para acompañar a la persona que tiene o padece esa enfermedad o esa discapacidad, pone en pausa su vida, su duelo, y pone todos sus recursos ahí para acompañar en el tratamiento, y nos olvidamos que esa familia también puede enfermar emocionalmente, y que esa enfermedad emocional después puede ser una enfermedad real, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿estamos preparados? Y no, nunca estamos preparados para dar una buena o mala noticia. ¿Y qué nos prepararía mejor para dar una noticia, no? Y quizás como personas comunes no deberíamos prepararnos, o sí, pero como profesionales tenemos el compromiso de prepararnos para dar una noticia. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos?
Y bueno, desarrollando nuestra empatía por sobre todas las cosas, el compromiso, más allá de la enfermedad o el órgano enfermo o la psiquis enferma de esa persona o esa familia, y generar un vínculo desde el primer momento que el paciente se sienta en ese consultorio con ese médico, ¿no? Y no solamente llenar una ficha técnica o dar un remedio o recetar algo, sino saber qué le pasa a esa persona, cuál es su contexto, su entorno, sus pensamientos, sus decisiones frente a esto, qué lo condiciona, qué no. Y además, trabajar interdisciplinariamente, no solamente para derivar a mi paciente en cosas que, digamos, desde mi profesión yo no puedo hacer, poder derivarle a un colega, sino tener un equipo interdisciplinario para mi profesión, para yo poder también enriquecerme con mis colegas, para poder ser mejor profesional con mi paciente. Vuelvo a repetir, los consultantes, los counseling no damos diagnósticos, pero debemos comprometernos y para eso debemos revisarnos y saber lo que una familia atraviesa como el médico, lo que atraviesa cuando uno da un diagnóstico. No se puede tirar una bomba diagnóstica y no contener, y no apoyar, y no estar ahí para amortiguar la caída, no estar ahí para cuando se pone la pausa emocional de esa persona o cuando se está por desvanecer emocionalmente. No se puede largar la noticia y decirle, bueno, ahora fíjate, busca dónde. No, uno tiene que saber, tiene que tener recursos concretos. Por ejemplo, cuando nace un niño con discapacidad, el médico tiene que saber un montón de cosas y seguir acompañando el después, porque después esa familia se va a su casa y se queda como. Si viene un bebé, lo primero que necesita son las necesidades básicas de cualquier bebé. Lo que va a mejorar el vínculo con ese bebé, por ejemplo en un embarazo, va a ser cómo fue llevando ese embarazo, ese obstetra, esa mamá, ese papá, esos abuelos, ¿no? Si hubo un prediagnóstico, cómo se fue abordando para que el vínculo no se rompa, para que se pueda recibir con más seguridad ese bebé, esa familia, digamos. Y todos estos temas tienen que ver con el trabajo interdisciplinario, con la vocación de servicio, con el compromiso profesional en el ámbito de la salud, que lamentablemente se da en los mínimos casos, ¿no? Ya sea el médico, obstetra, el neonatólogo, los enfermeros. Ahí no hay un trabajo interdisciplinario, no hay una contención. No voy a poner que en todos los casos sea así, porque hay distintas experiencias, pero es una condición sine qua non que todos los profesionales de la salud, más allá del ámbito que estén, tenemos que saber que los seres humanos somos un todo y no una parte. Y eso es lo que va a hacer que la noticia, en primera instancia, pueda ser llevada de una manera distinta y que después puedan conectarse con ese diagnóstico desde otro lugar, ¿no? Y que la enfermedad no pasa a ser la protagonista absoluta de todo el resto de la familia. Yo este sábado voy a estar hablando con Patricia, mamá de Candela, adolescente con síndrome de Down, porque saber que no solamente se da en el nacimiento una discapacidad, sino por la vida misma. Pero bueno, vamos a hablar de este tema y vamos a ver cómo ella resolvió, cómo le dijeron la noticia, el impacto y demás, y vamos a seguir terminando de hablar de este tema. Y bueno, y agradezco nuevamente que hayan respondido y los espero el sábado a las 20 horas en el Nuevo Vivo para intercambiar experiencias y para que me sigan ayudando a fortalecer mi profesión, a enriquecerla y a ser mejor profesional con el compromiso y la vocación que siento para estar al lado de ustedes en momentos tan complejos como es recibir una noticia diagnóstica. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos, si Dios quiere, el sábado, 20 horas por Instagram.